Grabando, listo. 3, 2, 1. Bueno, yo soy Olga Incapié, soy artista plástica, llevo 53 años viviendo en San Javier. Creo que he tenido la oportunidad de ver los grandes avances que ha tenido nuestro barrio. Ha sido de una lucha constante de personas muy guerreras, de personas que han podido disfrutar las mieles de todo lo que se ha construido, pero también hemos vivido momentos muy duros. Ha sido unos ires y venires dentro de todos estos años y he podido entender lo que ha sido la trascendencia de nuestro barrio como tal. Alrededor de la iglesia, en dos casas particulares, toda mi infancia fue hasta casarme, fue en San Javier. Después tengo un proceso pues, de vivir un matrimonio, de irme por unos años y volver. Hace ya unos 20 años volví y he tenido la fortuna de encontrarme que los hijos crecieron acá, eh, los papás, los amigos, los que ya están, los que no están. Ha sido pues un crecimiento constante de luchas, de personas que han tenido su historia aquí bastante plasmada. Contar un poquito de historia más que de la mía. Voy a empezar con la historia de los abuelos y que son prácticamente fundadores de San Javier. Cuando dentro de la historia de San Javier se crea un proyecto de vida donde el maestro Pedro Enel Gómez era quien quería haber realizado un proyecto de vivienda para personas que tuvieran un nivel de vida más amable, calles anchas, aceras grandes, casas que tuvieran jardín, antejardín y solar. Eso se ha podido lograr más o menos en la primera etapa de San Javier, que fueron unas 5 cuadras hacia donde tú mires, alrededor de la iglesia principal. Y obviamente también parte de esa historia y de ese legado del maestro fue haber hecho el cementerio tipo romano y fue creado por él. Luego empiezan a llegar las invasiones y se van asentando en la periferia, en la montaña, lo que son los barrios Antonio Nariño, El Socorro, 20 de Julio, y fue creciendo de una manera exorbitante. Yo recuerdo que cuando estaba en mis años de adolescente las montañas eran limpias. Inclusive tengo memoria de haberme subido a los techos de mi casa a fotografiar, porque me encantaba la fotografía, y había unas camaritas que tenían un cubito que daba vuelta, no recuerdo cómo se llamaba, y esa camarita simple tomaba unas fotos espectaculares y tengo el registro de esas montañas limpias donde todos los amigos hacíamos paseo a la montaña, aquí al pie de la montaña, unos 5 cuadras caminando ya tenías bosque, tenías la posibilidad de andar tranquilo, libre. Hoy por hoy ese paseo se acabó, solamente nos queda pues el recuerdo, no vemos sino montañas color ladrillo. Ya esta globalización y esta cobertura y esta ampliación de nuestros barrios en laberintos incansables, perdidos, encontramos que ya no existe, que ya hay una memoria perdida de antaño y que nuestros abuelos simplemente, los pocos que quedan, nos cuentan de una historia que para los jóvenes de hoy es como indagar sobre lo que ellos nunca van a entender. Hoy las personas que ya tienen la edad mía, inclusive un poquito más, encuentran súper particular, y yo creo que esa historia de la memoria tan linda, tan simple, al mismo tiempo tan frágil, hacía un dinamismo de las personas y una búsqueda de identidad muy rica, ¿cierto? Lo que no teníamos nos lo buscábamos. Recuerdo una etapa al pie del cementerio de San Javier, o el cementerio de la América, que como es llamado, no había una urbanización que hay en este momento y era todo un morro, así le decíamos, y era para el disfrute de todos los niños. Salíamos
de la escuela con una tabla engrasada. Al lado y lado estaban las calles del Buen Pastor, y al lado y lado había, mirando de frente al cementerio, al lado izquierdo, cerquita a la cárcel de mujeres, estaba el Buen Pastor, y ahí se elevaban cometas de todo tipo. Pequeñas, grandes, iban los señores, iban los niños, se corría, se hacía hasta sancochos. Y al lado derecho del cementerio, donde hay ahora una urbanización que ya lleva muchos años, creo que más de 30 años de urbanizada, nos rodábamos en tablas engrasadas. Y hay una cosa muy linda que yo recuerdo, y que, bueno, ahora a mí se me viene a la mente, y era que los sueños de niño nunca se pierden. Yo recuerdo que yo quería ser orfebre, porque veía un barro amarillo, pegajoso, y me iba con bolsas impresionantes a coger barro y a llegar a mi casa. Y yo decía, yo quiero ser orfebre, pero yo no sabía ni qué era eso. Quién sabe en la escuela qué pasó y me contaron que era ser orfebre, y empezaba a tallar vasijitas de barro. Y recuerdo que me gané una pelea impresionante, porque sobre el fogoncito eléctrico de dos parrillitas, puse todas las ollitas, platicos, ollitas, chocolateritas que había hecho, y le puse el encendido, y eso fue un humero que ustedes no se alcanzan a imaginar. Eso es una cosa así. Yo dije, ya soy escultora, ya soy artista. No sé tampoco a quién se lo escuché, pero cuando crecí con ese imaginario de trabajar con las manos, y hoy por hoy pues ese es uno de mis grandes logros dentro de esa infancia tan ingenua, que le permite a uno el buscar, el escudriñar, el estar como en esa búsqueda de quién soy, y eso me lo permitió a mí el barrio. Hoy por hoy tú buscas una manga, un espacio donde divertirte, y no lo encuentras. Encuentras todo muy cerrado, todo muy controlado. Para esa época todo era, si bien los papás eran muy cuidadosos, no era tan controlado el espacio. Tú podías ir tranquilamente, recorrer todos los diciembres las montañas para ir a traer musgo. Obvio, ya no se usa, hicimos un daño tremendo muy seguramente, ya no se usa, y eso es algo buenísimo que lo estén protegiendo, pero teníamos la tranquilidad de subir, de escalar, de divisar Medellín. Ya no podés. Frente a la memoria y a lo que nosotros hoy por hoy estamos condenados a no recordarla, a no traerla a colación. Estamos condenados a un San Javier que ya murió para esa época, pero que tiene otras delicias también. Y es que hoy por hoy contamos con un bulevar, con más comidas, con más diversidad. No nos podemos negar al cambio. Esa parte de la memoria queda en un rinconcito, queda resguardada, protegida, amada. Pero eso que podemos proyectar de ahora en adelante a nuestros hijos, a nuestros muchachos, es tener una convivencia sana. Me preguntabas ahora cómo vivían los vecinos, cómo vivían los abuelos. Yo creo que uno se va a la memoria de las navidades, de la infancia. Usted salía, tocaba novena como desde las 6 de la tarde, y usted empezaba a tocar y llegaba con regalitos, con dulces, con natilla de 10 casas aproximadamente. Y a usted lo dejaban tranquilo, lo dejaban libre. Voy para la casa de doña Anita, al frente de mi casa, en toda la calle 40. ¿Quién no iba a una novena de doña Ana? Eran pesebres encantadores, grandes, unos monumentos de pesebres. Tú hoy le preguntas a la gente dónde hay esos pesebres, y te tienes que ir para la iglesia de un pueblo, muy probablemente, o una que otra casa. Entonces ya no hay ese contacto de la memoria, no hay ese contacto de lo frágil que son los años de antaño. Y hoy por hoy decirle a una persona, consígase un pesebre grande, no, o lo quebraron, o lo archivaron, o no se sabe qué pasó con eso. Sí, si encuentras por ahí un santo de esa época,
y eran adornados con musgo y eran adornados con maticas que se encontraba uno en el camino. Todavía aquí, ahí pasando una cancha que es aquí sobre la 40, hay un sector de San Javier que le dicen el Chispero, era una laguna completa. Tú ahí cogías corronchos, cogías peces de colores y también cogías maticas para decorar esas navidades. Las navidades eran perfectas, de colores, no eran lo que hoy tú buscas, lo plano. Navidad este año va a ser azul, Navidad va a ser plateada o Navidad va a ser dorada. No, para nosotros la Navidad era verde, roja, amarilla, azul, tenía todos los colores, o sea, de un tinte maravilloso y que vos pasabas por todas las calles y se te encendía como el corazón. Y ese paseo, cuando, cuando te decían vamos a ver alumbrados, que salías de San Javier y todas las casitas eran con un arbolito lleno de chamizos, perdón, en chamizos lleno de algodón o de unas cositas que colgaban brillantes. Ya tú no ves, tú ya ves es moda, ves es contemporaneidad, ni buena ni malo, sino que frente a esa memoria, a uno la memoria le sabe a dulce, a natilla, a confitico de menta, a miel. Entonces esas cosas que uno empieza a recuperar y que te van contando de estos espacios, ¿qué recuerdas tú? Nos quedaríamos aquí enormemente horas eternas contando como eh, por épocas, la celebración del Día de la Madre, que era un entierro en San Javier, por ejemplo. Recuerdo mucho también que como estábamos pegados al cementerio, era fui de autos, fui de carros, todos los amiguitos, y por 10 centavos, que yo no sé cuál es la relación, pero era eh, se desbordaban los buses en cornetas, en gente para hacer fila por toda la calle 40, acompañar el féretro, el doliente, de una caravana de buses con trompeta. Eso ya no lo ves hoy. Sí, se ponen 2, 3 bucecitos, pero en esa época era romería de gente, todo el barrio tenía que ver con lo que pasaba en el cementerio. Hubo una época brutal donde los jóvenes intelectuales que querían ser estudiosos de las universidades y que de pronto no tenían tanto acceso, eran tan intelectuales y les gustaba tanto el silencio que sus horas de estudio lo realizaban en el cementerio. Hay una plataforma donde uno puede pasar caminando por el cementerio y darle la vuelta al cementerio, y eso se llenaba de muchachos ahí estudiando, leyendo su libro, porque encontraban paz. Es algo que se perdió, precisamente porque vos ya no puedes ir solo al cementerio. Encontrar en el cementerio que había un sepulturero que nos abría las bóvedas para ir a mirar las momias. Ya no puedes ir a mirar las momias, ya no puedes ir a hacer eso tan tranquilo. Creo que se perdió mucha tranquilidad, mucha paz del entorno, porque tú sales y sales con un preventivo, ojo, cuidado, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con el vecino? Antes era una camaradería muy bacana, algo donde no tenías que estar involucrado con el vecino, pero el vecino sí sabía quién eras tú.